Un saludo muy cordial a todos, queridos amigos. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso breve de antropología, en la que vamos a reflexionar juntos sobre la dignidad humana. La pregunta que va a dirigir nuestras reflexiones podría formularse de esta manera: ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta en la actualidad si queremos conocer a fondo lo que es la dignidad humana y actuar de una manera consecuente con ella? La respuesta, en mi opinión, es bastante clara, aunque no se entienda de momento, y es que al hablar de dignidad estamos hablando de un bien o de un valor absoluto. Más todavía, yo les diría que si no ahondamos y profundizamos en lo que significa ser un bien o un valor absoluto, podremos utilizar la palabra dignidad sola o en expresiones del tipo dignidad de la persona, no lesionar la dignidad, pero ese término, en el fondo, será una palabra vacía, carente de contenido. Se trata, por tanto, de profundizar en el carácter absoluto de la dignidad, algo que ya nos anunció Tomás de Aquino con la precisión y con la concisión con la que suele establecer sus ideas más fundamentales. Cuando quiere caracterizar lo que es la dignidad, Tomás de Aquino emplea la expresión dignitas est de absolutis dictis. La dignidad apela, se refiere a lo absoluto. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Los filósofos griegos clásicos, Platón y Aristóteles, entre otros, hablaban de tres tipos fundamentales de valor o de bondad, de realidades que son buenas o valiosas de una manera o de otra. En primer término, hablaban de lo útil. Algo es bueno porque nos sirve para un martillo para clavar clavos, un destornillador para atornillar o desatornillar. La bondad o el valor de lo útil es su utilidad y es algo que efectivamente es bueno y valioso. Además, por encima de la utilidad está lo agradable, en todos los ámbitos en los que podemos sentir agrado, deleite, satisfacción, placer, desde un refresco, una buena comida, una sinfonía, una conversación, que puede además sernos útil y además puede instruirnos, pero que también nos provoca la satisfacción, el gozo de la conversación, en el caso que se trata de una conversación, etcétera, etcétera. Y por encima de esos dos tipos o modalidades de bienes, Aristóteles hablaba, y los griegos en general, de otro bien, que es el bien por excelencia, al que a veces llamaban bien en sí, que más adelante llamarían bien honesto, y que a mí me parece que es bueno calificarlo como bien digno. Lo que es bueno no solo por su utilidad, no solo porque es agradable, sino, más bien, y lo digo así porque es bueno, aunque no fuera agradable, aunque no fuera útil. Poquito a poco vamos a ir desmenuzando estas tres realidades. De momento me importa señalar algo que sí que es relevante, y es que para los griegos, en primer término, se encuentra el bien en sí o bien digno, y cuando hablan de bien sin más se refieren a ese. Por debajo de él se encuentra lo que provoca una satisfacción, una alegría, un placer, y en el fondo, lo más bajo de todo, está lo instrumental, lo útil, que sin embargo en nuestra civilización lo hemos pasado junto con lo agradable o placentero al primer término y casi nos hemos olvidado del bien en sí o del bien digno. Por tanto, como les decía, si no recuperamos el sentido de lo que significa ser bueno en sí mismo,
dignidad será algo que podemos repetir, pero sin estar diciendo en el fondo realmente nada. Vamos pues a considerar cada uno de estos tres tipos de bienes, empezando por el más bajo, lo útil. Está claro que lo útil tiene un valor instrumental. Los instrumentos, las herramientas son útiles y muchas realidades son útiles y pueden ser además agradables, pero los tres tipos de bien o de valor no son necesariamente realidades distintas, sino aspectos de bondad o de valor que a veces se dan en una misma realidad. Hay realidades que solo son instrumentos, meros instrumentos. Otras, como la persona, por dar un salto, son realidades buenas en sí mismas y que además pueden ser muy agradables o no, y que además nos pueden ser en algún momento de utilidad o no. Nos centramos entonces en lo útil y su valor es la utilidad, un valor instrumental. Es útil lo que sirve para, y ese después del para viene aquello que se busca a través del instrumento, a través de lo útil. Este valor, como os decía, es muy predominante en la actualidad. Si nosotros pensamos en bienes, pensamos casi de manera inmediata en bienes útiles y en bienes placenteros, pero ahora me estoy centrando en lo útil. Y si queremos descalificar a alguien o a algo, la pregunta es ¿para qué sirve? Si no sirve para nada, es como si ya no tuviera ningún valor, como si ya no se tratara de ninguna bondad, si no fuera un bien. Para nosotros, en cierta manera, ha pasado a ocupar el primer lugar, mientras que para los clásicos era el menor de los bienes, con una expresión castiza de Madrid, lo mínimo que se despacha en bondad es la bondad que corresponde a lo útil, a los instrumentos. ¿Por qué el menor? Intentemos entender en qué sentido lo útil es el grado mínimo de valor, de valía o de bondad, con una expresión que yo utilizo mucho y que no se entiende de entrada, porque lo útil tiene su valor, su bondad fuera de sí. A través de un ejemplo se entenderá, espero que perfectamente, y suelo elegir el destornillador porque se le pueden dar muchas vueltas al destornillador. Destornillador, en cuanto destornillador, fíjense que esto es importante. El destornillador puede ser un recuerdo de familia que tiene un valor añadido sentimental. Puede ser algo tan antiguo que tenga un valor añadido como coleccionista. Puede ser, no creo que existan, pero puede estar hecho, si es emblemático, de oro, de tal manera que tiene también un valor por la materia en la que está hecha, pero su utilidad, a la que me refiero, su valor útil, es como destornillador, es decir, es útil y bueno en la medida en que sirve para atornillar o desatornillar bien el tipo de tornillos al que está destinado. Fíjese entonces que el destornillador lo queremos en la medida en que necesitamos, o alguien necesita, atornillar o desatornillar unos tornillos para construir o desmontar, y podríamos seguir así en adelante. El destornillador no me sirve si no tuviera los tornillos que necesito directamente para el mueble, que es lo que más directamente necesito. Por lo tanto, el destornillador tiene su valor más que en sí, que efectivamente lo tiene, pero es un valor en función de los tornillos. De tal manera que si no hay tornillos, el mejor de los destornilladores pierde su valor como útil, como destornillador. Piensen, volveré sobre ello, piensen, quizás a algunos de ustedes les gusta el bricolaje y están acostumbrados y hay un destornillador que ya lo tiene muy adecuado a su manera de, y un día resulta que se ha quedado sin tornillos y la falta de tornillos lleva consigo que ese destornillador deje de tener en ese momento, mientras no haya tornillos, deje de tener el valor útil que tenía sin cambiar nada en sí mismo. Él es el que era, pero ahora ya no hay tornillos, con lo cual ya no vale lo que antes valía, no es el bien útil que antes era. Pero ocurre algo más, y es que puede haber destornillador, puede haber tornillos, puede incluso darse que el único modo de montar lo que queremos sea a través de los tornillos y por tanto con el destornillador, pero nadie, ni nosotros mismos ni ningún otro, quiere utilizar esos tornillos. Si se diera ese caso, o
puesto en algo que probablemente ocurra dentro de unos años si se inventa, y los hay ya hasta cierto punto, un modo de ensamblar piezas que sea más rápido, más eficaz y más económico que los tornillos, y eso se imponen. Los destornilladores, siendo exactamente como eran, dejarán de tener el valor que les corresponde como útil, como instrumento, que es al que me estoy refiriendo. Por eso decía que el valor de lo útil se encuentra fuera de sí. Sigo para acabar de perfilar esta idea. El paso de lo útil a inútil puede darse efectivamente porque se deteriora. Una computadora se deteriora el hardware y deja de servir, un destornillador pierde la punta, un martillo se quiebra, pero también, y es lo que me interesa subrayar, puede dejar de ser útil sin que nada cambie en él. Precisamente porque su bondad como útil, su utilidad, está referida y en cierta manera reside más en aquello a lo que o para lo que sirve que en la herramienta en sí misma. Voy a poner un ejemplo: el mejor cortacésped de todos los tiempos, ese que prácticamente lo hace todo solo, que uno dirige con un mando a distancia, que funciona de maravilla, que lo deja el pasto perfecto como uno lo quiere, y está ahí a nuestra disposición, y hay mucho pasto que cortar o no lo hay. Si no hay césped, si estamos en medio de un desierto, en un lugar donde no crece el pasto, ese cortacésped pierde todo ese valor, toda esa valía que tenía como herramienta, sin que nada cambie en él. Piensen todavía mejor en que sí existe pasto, césped, hay necesidad de cortarlo, tenemos a nuestra disposición el mejor de los cortacéspedes posibles, pero ni nosotros estamos dispuestos a utilizarlo, o no podemos por una lesión, ni nadie quiere utilizarlo. Ese que es el mejor, el que ha salido de fábrica como el ultimísimo modelo súper desarrollado, sin que nada cambie en él, pasa de ser útil a ser inútil, sin que nada cambie en él. Importa mucho que piensen esto. Esa realidad era maravillosa en su orden, como cortacéspedes, y deja de ser útil, se convierte en inservible, pero no porque ella se haya deteriorado, sino porque o no hay pasto o nadie quiere poner en juego el cortacésped, nadie quiere utilizarlo. En ese sentido, en cuanto que no tiene el bien propiamente en sí, tiene en sí un fundamento, pero no tiene el bien propiamente en sí, en ese sentido es el menor de todos los bienes, tan poco bueno que su bien no está propiamente en él, sino en la otra realidad y además en las personas que quieren utilizarlo. Creo que con esto, y volveremos a ello por comparación con los otros tipos, queda relativamente claro algo que por otro lado es obvio, y es que los útiles, su valor es precisamente su utilidad, el que sirven para algo que alguien quiere hacer. Si nadie quiere hacer algo de manera radical y absoluta, pierden toda su utilidad. Pasemos ahora al grado superior. La utilidad puede ser a veces que provoca precisamente un gusto, un agrado. Ya decía que no eran tres realidades distintas, sino aspectos de una realidad. Lo agradable, claro que es bueno. Yo puedo prescindir a veces de algo agradable por un bien superior, porque quiero simplemente templarme a mí mismo y ser capaz de prescindir, o porque el médico me lo ha recomendado, o porque quiero guardarlo para dárselo a otra persona. Pero en general lo agradable, un refresco, el lugar de veraneo, un concierto, una melodía, antes decía una conversación, una buena lectura, tienen cierto valor en sí, y además tienen, y ahora me centro en ello, un valor porque provocan en quien sabe apreciarlos un placer, un deleite, una satisfacción. En ese sentido, fíjense que no es como el destornillador, lo útil, que remite a los tornillos y a su vez, si se quiere, al mueble, que es lo que realmente yo quiero. Aquí yo quiero directamente el refresco. Si estoy sediento, vengo de una excursión, tengo sed, busco el refresco que más me gusta. Si quiero pasar unos días tranquilos, me voy a la montaña, a la playa,
a un lago, si quiero escuchar buena música, directamente la realidad, que es agradable, tiene desde este punto de vista su valor, su bondad en sí, y yo la pongo en juego y la utilizo. Ahora, es necesario, y esta es la condición, para que tenga su valor en sí y no fuera de sí, como le ocurría al instrumento. El instrumento tenía el destornillador en los tornillos, el refresco lo tiene en sí, no fuera de sí. La melodía o la canción de moda que me gusta y que me agrada tiene su valor en sí, no fuera de sí, si alguien quiere utilizarlos. Si alguien quiere beber el refresco o ir al concierto. Si nadie quiere ir a un concierto, que es el mejor de todos los tiempos, si todos se ponen de acuerdo por los motivos que fueran, o por casualidad, ese concierto pierde, tendrá un valor estético, pero el valor que tenía como capaz de producir agrado lo pierde porque nadie ha querido o ha coincidido en que haya asistido a escucharlo. Por tanto, se puede decir, si nadie quiere utilizar lo que es agradable, lo agradable pierde todo su valor. Piensen cada uno, sigo con este ejemplo porque es sencillo, en la bebida que más les gusta y que valoran y aprecian, la consideran que es buena. Pero si hay un momento en que el médico seriamente le dice ni una gota más porque te juegas la vida y la de tu familia, la que dejas, o por cualquier otro motivo, si hay una firme decisión de no utilizar algo que es capaz de generar satisfacción, agrado, placer, deleite, si nadie quiere emplearlo, pierde todo su valor. De nuevo, sin que nada cambie en él. Por lo tanto, también en este segundo aspecto, en cuanto que es relativo a alguien que quiere o no quiere hacer uso de lo agradable, en esa perspectiva, desde esa perspectiva, lo agradable tiene también su valor fuera de sí. Con lo cual, la cuestión parece que es complicada. ¿En qué quedamos? ¿Dentro o fuera de sí? Pienso que la respuesta está clara y nos sirve además para resumir lo que hemos visto hasta ahora. Podríamos decir que lo útil es un bien o tiene un valor doblemente relativo. Primero relativo a aquello para lo que sirve y aquello para lo que sirve y a lo que da lugar si hay alguien que quiere servirse de ello. El destornillador a los tornillos que son capaces de arreglar un desperfecto en un armario y que alguien realmente quiera ese armario. Por tanto, lo útil es un tipo de bondad o de valor doblemente relativa. Lo agradable es, por decirlo así, simplemente relativo. No es que sea por sí mismo capaz de producir otra cosa que es lo que después yo quiero, sino que directamente provoca en mí lo que busco, la satisfacción, el agrado, el deleite, pero si yo no lo quiero, sigue siendo como era, pero ya ha perdido su valor porque yo no lo quiero. Dicho de una manera fuerte y para poder avanzar, yo creo que con las ideas más claras, tanto lo útil como lo agradable, ambos tipos de bienes o de valores, el valor de lo útil, el valor de lo agradable, son radicalmente relativos a o dependientes de, en un caso doblemente y en otro simplemente, pero en el fondo, lo que más importa es que realmente haya personas, seres humanos, en el contexto en el que estamos, que quieran aprovechar lo que es agradable para la satisfacción suya o de otras personas que la acepten, o lo que es útil para obtener un beneficio. Pienso que todo esto que hasta ahora vengo exponiendo se puede resumir con un ejemplo que es el del dinero, y no traído a colación por casualidad, sino porque dinero, si lo piensan conmigo despacio, puede calificarse como el instrumento de los instrumentos. El instrumento de los instrumentos, en un sentido positivo, que resumo rápidamente. Si yo, por ejemplo, no sé manejar determinado aparato o un programa de computadora,
pero tengo el dinero suficiente para pagar a alguien que sí lo sabe hacer muy bien y está dispuesto a hacerlo, tengo en mí la capacidad de conseguir aquello que buscaba a través del instrumento del dinero. Y además es un instrumento muy amplio, porque me sirve exactamente igual para el arreglo de un coche, que me corten el césped, volar de un país a otro en una avioneta privada con alguien que sabe manejar. Es decir, en qué sentido es un instrumento abierto que sustituye a los demás instrumentos con ventaja, porque quien lleva a cabo la tarea es un especialista y la hará bien, y porque yo además no tengo que aprender a realizarla si es que no quiero aprenderla. En ese sentido, es un instrumento abierto a multitud de posibilidades y de ahí la preponderancia que tiene, porque efectivamente es el útil de los útiles. Pero no deja de ser un instrumento. Y debería de no ser más que un instrumento y no tener otro valor que el de instrumento. Por tanto, si, pongo ya el ejemplo fuerte, si nadie está dispuesto a hacer algo por dinero, el dinero pierde su valor instrumental. Un caso hipotético en el que pienso que se ve de manera clarísima. Antes, para poner ejemplos de la vida real, cuando una nación entra en guerra, es fácil que el dinero se devalúe y si lleva todas las de perder, puede devaluarse de una manera radical y absoluta, por algo externo a él. Pero pongamos un ejemplo hipotético donde pienso que se resume todo lo que hemos visto hasta ahora. El que de ustedes quiera, yo no me gusta ponerme yo en primera persona, tiene todo el dinero del mundo. Estoy hablando de dinero, no de moneda. El dinero hoy puede ser una anotación, o hay mil maneras. El soporte no es lo importante. El dinero como convención es capacidad de generar trabajo o actividad en quien está dispuesto a ejercer ese trabajo o esa actividad a cambio de el dinero legítimo por lo que lleva a cabo. Piensen entonces que usted, cualquiera de ustedes, tiene todo el dinero del mundo, por tanto, teóricamente muchísimo poder, y realmente muchísimo poder si fuera así. El resto necesitamos muchas cosas y las necesitamos comprándolas a través del dinero, pero, es un absurdo, pero pensémoslo así, nos ponemos de acuerdo en que ninguno vamos a mover un dedo, ni una neurona, ni vamos a hacer nada, absolutamente nada, por dinero. En ese mismo instante, la persona que poseía todo el dinero del mundo deja de tener poder. Ese dinero ya no tiene ningún valor, no sirve porque no él es lo que era, sino los demás, en este caso hipotético, todos los demás se han puesto de acuerdo en que no están dispuestos a hacer nada por dinero. Sin cambiar absolutamente nada, algo que antes era muy poderoso, instrumento de todos los instrumentos, en teoría, se convierte en inservible porque nadie quiere utilizarlo o dejar que lo utilice quien lo posee como el instrumento capaz de hacer trabajar a otros en función del dinero. Me parece que va quedando claro lo propio de este tipo de bienes. Uno ahora, lo útil y lo agradable o placentero, son bienes que son relativos a, en última instancia, a la persona que quiere hacer uso de ellos. Por tanto, tienen la bondad más bien terminalmente, no tanto en sí, sino en última instancia, en aquellas personas que están dispuestos a utilizarlos de manera directa o a través de intermediarios, etcétera, etcétera. Estos son un tipo de bienes que finalmente los hemos reunido a los dos, a lo útil y a lo agradable o placentero, lo hemos unido calificándolo como bienes relativos o dependientes, relativos a o dependientes de, doblemente o simplemente, pero en cualquier caso son bienes relativos a. En el otro extremo están los bienes que nos quedaba por tratar, los más importantes para nosotros, que yo les decía suelo calificar como bien digno,
que a veces se llama bien en sí, y ahora bien en sí se entiende ese modo de denominarlo porque se opone a bien en otro, lo que es bueno en sí mismo y no por relación a otra realidad. Ese tipo de bien es un bien digno. Ahora yo les pediría que hicieran una lista de bienes dignos. Es decir, que piensen en realidades que son buenas, pero no porque sirven para, pueden servir, pero no es lo que importa, y no porque generan agrado, placer, satisfacción, sino al margen de que puedan o no generar alguna satisfacción y de que sirvan o no para realizar algo, realidades que son buenas por sí mismas. A veces no nos viene a la cabeza nada, y si ese es el caso de ustedes, confirman la hipótesis con la que estoy trabajando, que creo que es más que una hipótesis, que es que en nuestra cultura ha desaparecido esa categoría, ese concepto de bien digno, y por tanto cuando nos hablan de él nos quedamos perdidos. No sabemos. Para nosotros los bienes son los bienes. El dinero, el coche, las herramientas, pero no es de ese tipo de bienes del que estoy hablando, no es a ellos a los que me estoy refiriendo. Voy a poner un ejemplo muy claro, que quizás todos ya lo tengan en mente, que es la amistad. La amistad es buena porque es buena. O sea, tener buenos amigos no necesita justificarse, tener amigos, porque si es amigo es bueno, si no es que no es amigo. Yo no necesito justificar el tener amigos, algo que cae por sí mismo, por su propio peso, por su propia bondad. Tener amigos es algo bueno. Además, los amigos provocan una satisfacción normalmente. También hay momentos difíciles con los amigos. Una satisfacción difícil de encontrar en otro lugar que en la amistad. Por eso se cultivan también las amistades. Y son muy útiles los amigos, pero con la condición de que yo no, entre comillas, me haga amigo de alguien solo para mi agrado o solo para utilizarlo, porque eso es prostituir la amistad. Es convertir un bien digno, bien en sí, que además, por ser tan grande, algo análogo sucede con la familia, pero no lo voy a tratar aquí, por ser tan grande la amistad, es un bien digno, bien en sí, que merece la pena por sí misma, y además genera satisfacción, y además los amigos son muy útiles si son buenos amigos. Pero el bien supremo de la amistad no se mueve en el plano de la utilidad, ni en el plano del deleite, de la satisfacción, que está muy por encima de ellos. La amistad es quizás un ejemplo claro. Otro tipo de ejemplo es saber, ese tipo de saber que no es para hacer, sino es porque vale la pena conocer aquello, entre los cuales se encuentran, y Aristóteles así lo menciona, la filosofía, que es un tipo de saber que en sí mismo es teorético o teórico, no tiene otra justificación que el que saber aquello, el fondo de las realidades. Perdonen si le digo en buena medida lo que estamos haciendo aquí, conocer un poco mejor lo que es el ser humano, vale la pena por sí mismo. Además, ojalá, y ese también es el sentido, nos va a servir. Pero en el fondo ya es bueno, y no es bueno solo porque yo personalmente disfruto, quizás algunos de ustedes también, sino con estas sesiones al leer buena filosofía disfruta, pero no es solo por el gusto de, sino porque es bueno saber lo que merece ser sabido. O sea, conocer a fondo, en la medida de nuestras pocas capacidades, lo que es Dios, es algo maravilloso en sí. Conocer a fondo lo que es la persona humana es algo grandioso también en sí, al margen de lo que lleva consigo de satisfacción. Aristóteles, cuando habla de la filosofía, y está como mencionando, cantando, alabando los valores que tiene la filosofía, lo resume todos ellos diciendo que la filosofía es buena porque es inútil. Precisamente porque no es ese tipo de bondad propia de la herramienta, cuya bondad es que sirve para otra cosa. Aristóteles dice, no es más que útil. No es útil, sino es agradable y sobre todo es buena en sí misma. Por eso yo suelo a mis alumnos, en vez de utilizar para que inútil, que hoy es descalificador,
porque el bien por excelencia para nuestra cultura es lo útil. Si decimos de alguien que es un inútil, es como descalificarlo. Aristóteles diría que la labor de los filósofos es inútil en sí misma, aunque luego de ella se puedan obtener muchos beneficios, pero en sí misma está por encima de lo útil. Saber lo que es digno de ser sabido vale la pena, como la amistad no necesita ser justificado. Ese tipo de bondad que en cierta manera, como antes le decía, ha desaparecido de nuestra cultura, y por eso al principio le comentaba que lo más importante que hoy hay que volver a recordar para entender lo que es la dignidad es que se trata de un bien absoluto o de un bien digno. Lo digno no es relativo, sino absoluto. Absoluto quiere decir, etimológicamente, absuelto. Una persona absuelta es una persona desligada de una pena que se le iba a imputar, o independiente, es lo contrario. No, su bondad no está ligada a los tornillos, en el caso del destornillador, la persona que quiere utilizar el refresco en el caso de la bebida, sino que es bueno en sí y por sí. Su bondad es constitutiva, independiente, y por tanto no ocurre como con el martillo o con el destornillador, que varía en función de algo externo, sino que lo externo no influye en esa bondad. Es valioso en sí al margen de todo. Y esto es lo que creo que hay que captar de la dignidad de la persona. La persona es digna porque su grandeza, su valía, su bondad, no ética, sino ontológica, constitutiva, es grandiosa al margen de todo, como decía ya en las sesiones anteriores, excepto de su propio ser. Cada uno de todos los seres humanos, por ser persona, tiene una dignidad absoluta, no mayor ni menor ni igual, sino absoluta, por el sublime hecho de ser persona. Lo digno por excelencia, si los bienes dignos son los bienes que son buenos por sí mismos, por ser lo que son. Hablaba de la amistad, de la poesía, en cierta manera, de la elegancia que permite una vida buena. Bienes de ese tipo, lo digno por excelencia es la persona. Y todo lo demás, como ven, está en relación con la persona. La amistad, una relación entre personas que hace crecer a una y otra, y si no, no es amistad. Por tanto, el valor de la persona y la actitud que yo debo tener respecto a ella no dependen de nada ajeno a la persona, sino solo de que ellas y yo somos personas, de nuestro ser de persona. La actitud que yo debo adoptar ante cualquier persona que esté a mi alcance y con la que tenga que tratar es una actitud que viene dada por el sublime hecho de ser persona y no por el modo como ella me trate a mí, etcétera, etcétera. Viene dada por el sublime hecho de ser persona. ¿Cuál es esa actitud? La única actitud adecuada a ese valor absoluto, grandioso, de la dignidad de la persona. Vuelvo a hacerles ahora una pregunta, que sería esta afirmación: respeto debido a toda persona. ¿Les parece que es una afirmación correcta o incorrecta? No les voy a dar ahora la respuesta habitual que doy, depende, sino que voy a explicar, yo diría, es correcta, pero insuficiente. Insuficiente. La persona, cada una, cualquiera de ellas, ustedes y yo, al margen de la multitud de errores que cometemos cada día, muchos de ellos voluntariamente, cada una de todas las personas merece más que respeto. El respeto, por decirlo así, es una actitud amplia que es debida a cualquier realidad, no solo a las personas, precisamente en proporción a su ser, a su grandeza, a su grado en la jerarquía. Todo, en cierta manera, merece ser respetado, pero el respeto es diferente. Cuando ustedes regañan o riñen
a uno de sus hijos porque está rayando una mesa de madera, o está pintorrejeando en una pared, o está estropeando, en el fondo la idea que late es esta, o sea, esa realidad merece un respeto pequeño. Si se trata de los ejemplos que he puesto, depende, ¿eh? Pero podemos avanzar, o sea, la idea de fondo es un respeto proporcional a su realidad. Yo normalmente cuando hablo tengo siempre agua junto a mí y suelo decir, esta botella, si tengo delante una botella, merece poco respeto porque es poca cosa. Yo podría ahora, ejemplificando, romperla, destrozarla. No lo hago más bien porque sería una idiotez en primer lugar y en segundo lugar porque alguien, o yo u otro, tendría que limpiar aquello. Pero la botella en sí merece un mínimo y bastaría el hecho de que ejemplifique bien lo que le intento explicar del respeto para que yo pudiera romperla. En esa misma línea, si entramos en el plano de lo inerte, una piedra, bueno, cuando a nuestro hijo le dan patadas a la piedra, nos molesta sobre todo porque se dañan los zapatos. La piedra, si estamos ya en el plano vegetal, ahí la cuestión ya es un poquito más seria, merece más respeto. Y si entramos en el plano de los animales, no hay derecho a hacer sufrir a un animal simplemente porque sí. Puede haber motivos muy serios para matar a un animal haciéndolo sufrir lo menos que se pueda. No quiero entrar en detalles porque no son necesarios, pero ya ven lo que quiero decir. O sea, en el fondo, lo que Mafalda está recogiendo en la viñeta, prohibido pisar el césped, ¿de acuerdo? Y la dignidad no. Y es que a veces la cultura actual otorga un respeto desproporcionado a realidades que no lo merecen tanto y no respetan a quienes sí lo merecen de una manera mucho más radical y mucho más grandiosa, que somos las personas, porque tenemos dignidad. Explicado de otra manera, que creo que se entiende mejor, el resto de las realidades que no son personas, animales, vegetales, realidades inertes, minerales, para dañarlas hace falta un motivo justificado. No simplemente porque sí, pero si existe un motivo justificado, puedo dañarlas. Ejemplo típico, que ya lo entreverán si se llega a ver la imagen, es yo no puedo, no tengo derecho, puedo, pero no es legítimo talar un bosque de una manera abusiva exclusivamente porque eso me produce un beneficio económico. Si el daño que produce a la ecología y, en fin de cuentas, a quienes ya no podrán disfrutar de ese paisaje, etcétera, etcétera, no es proporcionado. O sea, para dañar cualquier realidad no puedo hacer sufrir a un animal porque sí, puedo tener necesidad de comerlo, pero intentaré matarlo de la manera que sea más respetuosa, menos irrespetuosa, menos gravosa para él. La idea de fondo creo que está clara, los ejemplos, cada uno pone los suyos porque no son necesarios, pero sí esta idea, para dañar cualquier realidad que no sea una persona, hace falta un motivo justificado. Para dañar a una persona, nunca existe un motivo que lo justifique. Cuando digo dañar, estoy refiriéndome a atentar contra la dignidad de una persona. No hablo, por ejemplo, y quiero detenerme un momento aquí porque creo que es muy importante, precisamente porque es digna, una persona que ha obrado mal es merecedora de un castigo proporcionado, en parte para recuperar el daño, para reparar por el daño que ha hecho y recuperar la dignidad perdida. Precisamente porque es digna, si obra mal, merece un castigo a través del cual repare la culpa. Si un zorro o un lobo entra en el gallinero y mata a las gallinas, no lo voy a castigar, lo mato si puedo. Porque no tiene suficiente grandeza para necesitar reparar una dignidad que no tiene. Si es una persona a la que roba, le doy, quien tiene autoridad, unos años de cárcel, si puede ser formativa, donde repare, precisamente porque es digna, tiene derecho a reparar y, entre comillas,
a recuperar esa dignidad que él se había dañado a sí mismo, porque nunca podemos propiamente dañar la dignidad de otros si no atentamos. Pero cuando atentamos conscientemente contra la dignidad de otra persona, dañamos la nuestra. Pienso que con eso queda clara la diferencia entre el bien digno, que es un bien absoluto, y que no existe ningún motivo. Por tanto, no es que merezca respeto, que eso también lo merece el pasto o el bosque, sino merece más que respeto, que es reverencia o veneración. Esto parece exagerado, pero no lo es. O sea, cualquier persona es, en cierta manera, sagrada. Es ya en el plano natural de la misma estirpe de Dios. Por eso, dos ideas. Una primera, vivir como persona entre personas, es decir, actuando según señala mi grandeza personal y la grandeza personal de quienes me rodean. Vivir así como persona entre personas es heroico. Exigiría de cada uno de nosotros una actitud de delicadeza que ojalá la tuviéramos, el mundo cambiaría. Segunda idea, les decía, reverencia o veneración, porque en cierto modo cada persona es sagrada y esto es fruto en parte del cristianismo como la idea de persona y la de dignidad, pero también los romanos, en el ámbito médico, a los enfermos los calificaban como res sacra miser, como una realidad sagrada en un estado penoso que es el de la enfermedad, pero realidad sagrada. Por tanto, cualquier persona, por el sublime hecho de serla, también la que me maltrata, tendré que evitar su trato, entre otros motivos, porque hace daño a sí misma. Pero todo ello debo hacerlo de una manera reverencial, y más que reverencia y veneración, cualquier persona merece amor. Amor. La única actitud plenamente adecuada para cualquier persona es la de un amor recio, no es deshacerse en ternuras indebidas, sino es algo más serio que veremos más adelante en este curso, el sentido profundo de amor que desde Aristóteles está entrevisto y que por otra parte lo retoma Kant cuando dice que ninguna persona puede ser tratada nunca solo como medio, sino siempre también como fin, es decir, que hay que buscar su bien. ¿Se puede tratar como medio a una persona? Sí. Cuando yo le compro a alguien lo que necesito, en cierta manera es medio, pero tengo que comprárselo con respeto, pagándole el adecuado, mirándole a los ojos, hablando con él, tratándolo como persona. Cuando yo doy mis clases, mis alumnos me están utilizando, entre comillas, como medio, pero deben tratarme como persona, igual que yo debo tratarlos a ellos como persona, no ponerlos en ridículo si dicen algo equivocado. Hay una relación en la que la persona, aunque a veces sea tratada como medio, siempre simultáneamente debe ser tratada como fin, es decir, debo buscar su bien, que es el sentido profundo del amor. Amar, como veremos con calma, siguiendo en este punto Aristóteles, es querer realmente, es decir, con toda la eficacia que yo pueda, el bien de una persona por el sublime hecho de ser persona. Y esa es la actitud propia ante toda persona. Por eso toda persona, cada una de todas, es merecedora de amor. ¿Por qué digo cada una de todas? No basta querer a la humanidad, eso es muy sencillo. Pero cada una de todas las personas es única e irrepetible, no está en función de la humanidad y por tanto merece, en la medida en que esté a mi alcance, que yo la ame, que busque su bien. Y esto es lo que veremos, la unicidad y la valía de cada una de las personas por ser únicas será el tema de la sesión cuarta, como ya les anuncié. Los emplazo hasta entonces a los que quieran y les agradezco enormemente la atención que me has prestado. Muchísimas gracias.